Bueno, se oyen muchas lenguas diferentes. Se oye inglés, se oye algo que parece sueco o noruego, o a lo mejor es danés. Bien, voy a hacer una cosa. Voy a silenciar el micrófono. Quien quiera hablar, por favor, puede darle al botón reiniciar audio. Y mientras tanto, como ya es la hora en punto, yo puedo empezar ya a la sesión. Voy a empezar la sesión dando la bienvenida a las 5 personas que están conectadas en línea. Bienvenida. Ah, era holandés. Brenda, bienvenida. Bien, pues como esta sesión va a quedar grabada, insistí en que era importante asistir para mí, en mi opinión era importante, porque, bueno, entre otras cosas, si Ángela, David, Ángel y Brenda, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, la contestaré, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, ahora ya se está grabando y cuando termine la sesión, subiré la sesión al aula virtual para aquellos que no puedan, que no hayan podido seguir esta sesión. Esta sesión tiene como objetivo simplemente presentar la asignatura. Vamos a presentar la asignatura para saber qué es lo que nos espera durante estas semanas de trabajo. Bien, ahora estoy compartiendo la pantalla de mi ordenador, de mi computadora y vamos a echar un vistazo general, una panorámica general al aula virtual. Lo primero que me gustaría decir, tal como he dicho hoy, la sesión tiene varios objetivos. Bueno, el primero y más importante es sobre todo presentar la asignatura. Bien, en el apartado planning, como había advertido, hay 2 documentos importantes, uno es la guía docente y otro es el plano calendario. Bien, vamos a hablar de la guía docente en primer lugar. Voy a hacer lo que se dice una breve lectura, o la voy a utilizar como guía para esta presentación. Bien, está a disposición de todos e insisto en que es muy importante leerla, creo, porque nos va a dar un poco las pautas. Yo no sé si esta asignatura, esta materia, tal como yo la abordo, se parece más o menos a las materias como las abordan otros docentes. No lo sé, pero en cualquier caso, la manera en que yo la abordo está descrita aquí y está argumentada. Y espero que sea una manera con la que estén confortables, que les parezca bien para trabajar. Yo hice esta asignatura el año pasado por primera vez. Al principio los estudiantes me dijeron que tenían la sensación de que pedían mucho trabajo. Me abrumó un poco, pero debo decir que al final todos los estudiantes, en el 95%, estuvieron muy, muy, muy contentos con la asignatura. Yo he hecho, este año implemento cambios para corregir algunas cuestiones del año pasado y deseo, ojalá que todos los participantes en la asignatura tengan el mismo nivel de satisfacción que el año pasado. La primera impresión puede ser que pido demasiado trabajo, pero tengo la sensación de que el trabajo que pido es bastante coherente y se integra en una secuencia de aprendizaje. Y creo que tiene sentido y lo vamos a ir descubriendo juntos. Por supuesto, estoy abierto a que me escriban, a que me digan, es decir, el canal, por mi parte, está abierto, ¿de acuerdo? Siempre que se haga con el respeto oportuno. Bien, no me voy a presentar, está aquí mi presentación, sería bastante poco modesto que me presentara. La asignatura sí que la quiero presentar. La asignatura, el objetivo de la asignatura yo creo que es una de las asignaturas más importantes. Hay asignaturas muy importantes para tener una buena base como profesor de lenguas, de español como lengua extranjera, pero sin duda una de las asignaturas clave es la de análisis y diseño de materiales. ¿Por qué? Porque en la realidad del aula
todos los docentes, todos, sin faltar ni uno, van a tener que utilizar materiales didácticos que les imponen a veces sus instituciones, o a veces pueden escoger ellas y ellos los materiales didácticos, y hay que y vamos a trabajar en criterios, en desarrollar una sensibilidad, pero no solamente una sensibilidad, sino además en dar criterios objetivos o objetivables para poder hacer una selección con mayor fortuna, ¿sí? Basado en elementos que tienen que ver con la investigación en la adquisición de lenguas, con los efectos que queremos crear en los estudiantes, los efectos, por ejemplo, desde el punto de vista de procesos psicolingüísticos, desde procesos de interacción que queremos que ocurran en una clase, y otro tipo de elementos que van a quedar claros a lo largo de la exposición que haga yo en las videoconferencias y sobre todo también en los documentos que he pedido que se lean, ¿vale? La primera... una aquí están todos los objetivos desarrollados, todos los objetivos que vamos a desarrollar con esta asignatura. Todas estas competencias. Una de ellas, y ya voy a poner vamos a decir, voy a incidir en ella, es el punto CG1, que es trabajar en equipo, de acuerdo con valores sociales de cooperación y atención a la diversidad. Bien, lo de la atención a la diversidad voy a tratar yo de ponerlo en práctica, es decir, yo mismo voy a intentar atender a la diversidad de circunstancias y de procedencias y de experiencias que tienen todos los alumnos inscritos. Por eso, una de las preguntas, para empezar, que hago en la primera tarea, que es un cuestionario escrito, pido datos para saber con quién voy a estar trabajando. Ya está. Tienes que grabar tienes que copiar y pegar. Vale. Se coló una voz, pero bueno, ya está. Bienvenida, Paloma. Bien, entonces, por esta razón, porque es un objetivo y también porque vamos, como diré después, creo solidamente en que el aprendizaje se produce no solamente a nivel individual, es decir, que hay que facilitar las pautas para conseguir aprender, y por eso he puesto, vamos a decir, hay unas fases de trabajo determinadas que iremos viendo, sino que también el aprendizaje tiene una vertiente social. Discutir con otras personas, con otros compañeros acerca de los contenidos es una herramienta valiosísima para poder perfilar y mejorar los los conocimientos propios. Bien, veo que se va incorporando mucha más gente. A todos, bienvenidas y bienvenidos. Se va grabando esta sesión está grabada desde el primer minuto y a quien no pueda asistir la podrá ver de nuevo. Bien, aquí están todos los objetivos, pero estos objetivos los pueden o los podéis leer de manera individual. No voy a hacer todas las explicaciones de cada uno de los objetivos. Creo que están ahí bastante claros. En el programa, sin duda, tenemos cuatro temas que vamos a tratar con especial interés. Conceptos básicos de análisis y diseño de materiales. Para trabajar esos conceptos básicos, empezamos con la lectura obligatoria, con las 4 lecturas obligatorias y la tarea 0. La tarea 0, como han podido comprobar, o como habéis podido comprobar, se trata de leer esas lecturas, hacer esas lecturas, y también responder el cuestionario. ¿Por qué responder el cuestionario? Porque creo que merece la pena objetivar lo que uno entienda de eso, y además porque las preguntas que yo he puesto me van a ayudar a que ustedes, o vosotras y vosotros, centren mayor atención en puntos de esos artículos
Los artículos son importantes en toda su extensión, ¿de acuerdo? Pero hay algunos puntos en los que me resulta muy importante que presten mayor atención, porque esos puntos se van a incorporar de manera especial a la asignatura. Y esa es una de las razones por las que he hecho el cuestionario, para centrar la atención en diversos puntos. Son 4, podrían haber sido 8 artículos, no he querido que fueran demasiados, pero sí que lo que me parece interesante es que podamos centrarnos en menos, pero en más profundidad. En este momento pido a quien tenga el micrófono abierto que lo cierre, porque se van colando los pequeños sonidos. Es decir, si alguien no tiene intención de hacer una pregunta por el momento, mejor que tenga el micrófono cerrado. Para cerrar el micrófono es tan sencillo como en la barra de herramientas de la aplicación, que está abajo, es una barra horizontal que está en la parte inferior de la aplicación, en la parte izquierda de esa barra hay un icono de micrófono. Hay que hacer un clic para anular el sonido. Sí. Bien. Menos lecturas, pero bien leídas y bien trabajadas. Y todas esas lecturas van, todas, insisto, va a ser una lectura de gran provecho, porque todo va a aparecer de manera recursiva en la asignatura. No va a ser una lectura y nos olvidamos, sino que va a tener sentido hacer esa pregunta, esas lecturas de manera intensa y enfocada. ¿Sí? Y responder lo mejor posible a ese cuestionario, que es, aunque un poco largo, creo que da algunas claves para activar cosas que nos van a resultar muy interesantes y muy rentables. Bien, dicho eso, si echamos un vistazo bueno, sigamos con los temas. Otro segundo tema importante en el programa es la aplicación analítica de los conceptos básicos. El tercero es procesos de creación de materiales y el proceso de la edición. Tocaremos el proceso de la edición un poco menos, pero creo que tocaremos más el proceso de creación de los materiales porque es algo que incide directamente en el trabajo de todo docente llevando material a una clase de idiomas y creando material para una clase de idiomas. Y, obviamente, creación de materiales. Creación de materiales nos incidiremos sobre todo en la última tarea, pero estará de algún modo en todas las fases. Vamos a echar un vistazo a la planificación. Como decía, la planificación puede parecer intensa, pero creo que nos va a permitir, modestamente hablando, extraordinarios beneficios en el aprendizaje. Hay 4 tareas, es decir, tarea 0, tarea 1, tarea 2, tarea 3. Ahora las explicaré. Y hay 3 videoconferencias. Con estas, 4. En las videoconferencias vamos a tener oportunidad van ustedes a tener oportunidad de interactuar conmigo, ustedes o vosotras o vosotros, y yo sobre todo voy a dar los contenidos siempre que pueda ejemplificando, con ejemplos, espero que suficientemente claros, y con ejemplos también que vienen del mundo de los materiales didácticos. ¿Sí? La asistencia a las conferencias en ningún caso es obligatoria en tiempo real, pero sí que hay que ver la conferencia en algún momento. ¿Por qué? Porque tienen una calificación. O sea, ahí también, para que nadie pierda conceptos, si uno no ha podido asistir a la conferencia, igualmente tendrá que ver el vídeo el día siguiente o a los 2 días, y todos, tanto los que han asistido en línea como los que han visto el vídeo después, van a tener que responder un pequeño cuestionario, que va a tener un valor de 5%. Cada uno de los cuestionarios para cada una de las conferencias va a tener un valor marginal de 5% en el total de la nota final. ¿Sí? Pero insisto, creo que merece la pena y sobre todo también la oportunidad durante las conferencias de interactuar conmigo, hacer preguntas que surgen espontáneamente en ese instante, que me van a permitir hacer mejores aclaraciones, más útiles por tanto para todos. La tarea 0 es la de la bibliografía básica. Yo creo que nos va a permitir activar los conceptos que vamos a manejar todo el tiempo.
y tal como he planteado la prueba, me va a permitir también saber quién es quién. Es decir, de dónde proviene cada uno de los alumnos, cuál es su experiencia, cuál es su punto de vista. Para mí tiene mucho valor saber tener toda esa información y le he dedicado mucho tiempo a perfilar la prueba. Así que pido que se dedique tiempo a responder, a leer bien los artículos, sin prisa. La prisa va a venir dada por las fechas de entrega, pero intentaremos seguir el ritmo. Pero yo creo que todo luego va a merecer la pena. Y la tarea 1 va a ser, ya la explicaré en su momento, pero aquí está explicada también. A partir de la tarea 1 voy a pedir que se trabaje en grupo. El año pasado lo que hice fue crear grupos al azar. Creé grupos con estudiantes. Este año he aprendido esa pequeña lección y creo que que lo mejor es que los estudiantes se agrupen ellos mismos. Así que si estás escuchando vas a tener que agruparte con al menos 2 personas. Sería lo óptimo. Prefiero grupos de 3 personas. Para ser sincero, muchos grupos me va a dar mucho más trabajo de corrección, sí, pero lo prefiero así. Prefiero corregir trabajo de grupos de 3 personas. ¿Por qué 3 personas? Porque 3 es el número ideal. Creo que entre 3 personas puede haber diálogo, discusión y aprendizaje cooperativo. Entre 2 también hay mucho más, vamos a decir, más intenso entre 2 y entre 4 hay menos. Un equilibrio bueno es 3 personas. ¿De acuerdo? Intentaré, siempre que se cumplan los plazos de entrega, siempre dar valoraciones de los trabajos entregados. Repito, el test 0 se hace individualmente, o sea, la tarea 0, pero ya la tarea 1, 2 y 3 van a realizarse en grupo, preferentemente grupos de 3 personas, que me vais o me van a ustedes a tener que comunicar en qué grupos prefieren trabajar, para que yo lo tenga claro. Bien, la tarea 1 la explicaré posteriormente, pero para la tarea 1 también vamos a reaprovechar las lecturas obligatorias. Ahora leeremos las lecturas obligatorias con otro propósito. Pero después, para la tarea 1 van a ser muy importantes esas lecturas. Y consistirán en cada grupo que creará una especie de documento guía con criterios propios de ese grupo para el análisis de materiales. Y como explicaré posteriormente, cuando llegue el momento, van a tener que hacer una mini aplicación de esos criterios que hayan creado a 2 o 3 pequeñas actividades que aportarán, ¿sí? Actividades que cada grupo va a escoger. Como digo, esto se explicará la semana que viene y habrá una explicación suficiente como para poder entender perfectamente qué es lo que se espera de la tarea 1. Bien, en la tarea 2, una vez que ya hemos visto en profundidad cuáles son los tipos de secuencia didáctica y de enfoque metodológicos, en la tarea 2 lo que vamos a hacer es, yo daré materiales, daré 3 unidades didácticas o 3 capítulos, 3 unidades didácticas procedentes de 3 libros, de 3 manuales de español como lengua extranjera publicados en diversos lugares del mundo, y lo que se va a tener que hacer es aplicar la parrilla de análisis a las secuencias didácticas que serán distintas, serán de carácter metodológico diferente, aplicarlas a las 3 unidades, con especial énfasis en una de ellas, ¿sí? La tarea 2 se explicará en su momento, se explicará con todo detalle. La tarea 3, que es la última tarea, la tarea final y la que tiene mayor peso en la nota final, tendrá hasta un 30% de la nota final. La tarea 3 creo que da la medida de lo que tiene que hacer un profesor o profesora cuando está trabajando con materiales para una clase real.
aunque ya la expliqué con más detenimiento después, ahora puedo hacer un poquito de presentación de esa tarea final. La tarea final consistirá en seleccionar, o quizá es probable que lo haga yo, a partir de una unidad didáctica determinada que yo daré, el grupo tendrá que definir un grupo meta, es decir, un grupo de estudiantes. Vale, ruego a los presentes que silencien sus audios. Hay un botón en la barra de herramientas de la aplicación. Abajo se puede silenciar el audio y así no va a haber ese efecto bucle de sonido. Vale, ahora no sucede. Gracias. Bien. Yo daré una unidad didáctica. El grupo de alumnos, el grupo de estudiantes, de masterandos, vosotros, vosotras, ustedes, tendréis que definir un grupo meta, es decir, un grupo de estudiantes posible en la realidad, con número de estudiantes, con nacionalidad de esos estudiantes, pueden ser todos de la misma nacionalidad y que aprenden español en un país, y puede ser un grupo de 20 personas, o puede ser, esto lo va a decir el grupo, el número de horas para que van a aplicar esa unidad didáctica, el nivel de esos estudiantes, los background, etcétera, etcétera. De manera que tendrán que tomar una serie de decisiones realistas sobre cómo llevar el material para esos estudiantes en particular, y tendrán que tomar decisiones de cómo reajustar el material disponible, ¿sí? Ya sea probablemente cambiando de orden algunas actividades y sobre todo crear algunas nuevas actividades e insertarlas en una secuencia de actividades, ¿sí? Si pido una unidad didáctica nueva de cero, será muchísimo el trabajo y sobre todo seguramente no estaremos replicando lo que pasa en la sala de profesores. Generalmente en una sala de profesores, un profesor tiene un material de partida y a partir de ese material va a reorganizar ese material con algún propósito y a crear nuevas actividades para insertarlas dentro de ese material reorganizado. Y eso es lo que voy a pedir yo. Como digo, cuando llegue su momento haré una descripción más en detalle de esa tarea final. Bien, entre tanto, y como se puede ver en el documento aquí en este documento de guía, la planificación del curso, va a haber la conferencia 1, 2 y 3. Esas conferencias van a ser de contenido y en ellas voy a ir desarrollando diferentes conceptos, sobre todo conceptos que tienen que ver con enfoque accional, sobre aprendizaje significativo, enseñanza comunicativa, tipos de actividades didácticas, tipos de secuencia didáctica y algunos trucos para analizar actividades y para, por supuesto, todo lo que es análisis es como un calcetín, ¿sí? Hablamos de análisis, pero le podemos dar la vuelta al análisis y con lo que hemos casi el envés, el revés de ese análisis nos va a dar las pautas de construcción, es decir, de diseño de materiales, ¿sí? De ahí que hablemos de análisis y diseño de materiales. Bien. ¿Qué más? Aquí están los recursos, que son las 4 lecturas obligatorias. De hecho, en este cuadro destaco las razones por las que he escogido estas lecturas y que me interesa más de esas lecturas, pero la guía dará la medida de todo eso, las preguntas de la tarea 0. Y el enfoque metodológico que intento aplicar es el siguiente. Me gusta predicar con el ejemplo. Como vais a ver, en algún momento vamos a hablar de la enseñanza comunicativa, del enfoque por tareas, es decir, que tiene como base y del aprendizaje cooperativo. Tienen como base dos elementos en los que voy a incidir todo el tiempo. Se aprende haciendo. Y por eso, de ahí que
se aprende organizando secuencias de acciones, sí, se aprende haciendo, se aprende en fases y se aprende en cooperación con otros, en comunicación con otros. ¿Sí? Que es una dimensión, hay una dimensión psicosocial y hay una dimensión psicolingüística, o en este caso no lingüística, pero sí psicológica. Es decir, una dimensión individual, y esa dimensión individual es aprender haciendo, y aprender haciendo con otros, en diálogo. Y esta es la dimensión social. Y esos son los dos métodos en los que creo, y esos dos métodos están implementados en el diseño, en el diseño de esta asignatura. Y espero que todos, espero que funcione bien y espero que todos nos sintamos cómodos haciendo esto. ¿Sí? Aquí explico lo que son las tareas, aunque ya lo he explicado, se puede leer individualmente después, y el papel de las videoconferencias. Oportunamente, el año pasado el sistema de videoconferencia que había en Blackboard a mí no me gustaba mucho, no me permitía lo que ahora puedo conseguir. Es decir, ahora, si me pueden hacer preguntas, creo que este sistema de videoconferencias que estoy usando es más sencillo y me permite hacer muchas más cosas. Y las videoconferencias en esta asignatura son importantes. Así que prefiero esta aplicación para videoconferencias, aunque eso nos obliga a salir de Blackboard. Pero como digo, todas las videoconferencias se grabarán y descargaré el vídeo, lo subiré a Blackboard para que todo el mundo lo pueda ver desde allá. Y si no es a Blackboard, será un canal de YouTube privado, es decir, que no es un enlace que pueda ver todo el mundo, sino solamente los estudiantes que reciban el link para poder ver el vídeo. Y las encuestas. Las encuestas son importantes porque es una de las maneras que me permitirá objetivar muchas cosas. Entre otras, la comprensión y el seguimiento de los conceptos que iré explicando. ¿Por qué hacer un seguimiento de las conferencias? Pues es obvio. Porque el esfuerzo por mi parte en plantearlas y en hacerlas, quiero saber si merece la pena, si hay alguien allí al otro lado, pero sobre todo porque hablar sobre las conferencias y preguntar sobre las conferencias va a permitir algo que a veces no sucede en el directo, que es que la gente haga preguntas más finas, preguntas más reflexionadas, preguntas a las que estaré encantado de responder. Porque aquí la intención, al final, es generar un diálogo constructivo. Cuanto más intervengamos, ya sea ahora en videoconferencia, pero también a través de todos los canales de comunicación que tenemos en el aula virtual, cuanto más intervengamos, seguramente nuestro aprendizaje final será de mayor calidad y será más perdurable, ¿sí? Y habrá tenido más sentido trabajar juntos estas semanas. Bien, el sistema de evaluación, como se ve, se compone. Luego veremos al final los porcentajes, pero vamos a empezar por algunas cosas que sí voy a tener en cuenta, ¿sí? Voy a tener en cuenta la puntualidad en la entrega, ¿sí? Si hay retrasos tendrán que ser justificados, no hay problema. Sí, el año pasado tuve que hacer algunas excepciones y bueno, la vida de la gente a veces se complica y todos lo podemos entender, ¿sí? Pero en general todos trataremos de que sea lo más puntual posible. Vale, una cosa en la que me gustaría incidir es, ya sé que a veces tenemos todos muchísimo trabajo que hacer, sí, pero prefiero que las redacciones estén hechas con calma, ¿sí? A veces resulta muy frustrante para mí, pero también seguramente para las personas que escriben, no releer los escritos que se han elaborado y que cuando cuando yo los estoy leyendo veo que las ideas están o desorganizadas o que las ideas no se han perfilado lo suficiente, con lo cual hay ambigüedades. Hay ambigüedades que no me permiten entender qué es lo que quiere decir el estudiante.
si no me permite entender lo que quiere decir el estudiante, seguramente no lo voy a poder evaluar de manera justa. Por favor, que todos los escritos sean lo más comprensibles posibles, que estén ordenados, pulcros. Me interesa sobre todo la pulcritud y el orden de las ideas, ¿sí? Cuanto más ordenadas las ideas, más fácil es hacerse una composición de lo que alguien está aportando y poder así valorarlo y evaluarlo. Me voy a fijar muy mucho en la asimilación de los contenidos de esta asignatura. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir en la asimilación de los contenidos de esta asignatura, ¿sí? Es obvio que están realizando ustedes, o vosotros, un máster en el que han aprendido ya conceptos básicos y que probablemente casi todos los conceptos que yo presente, pero no todos, ya los habrán escuchado y tendrán algún conocimiento al respecto a ellos. Pero hay una serie de conocimientos clave y mi objetivo es que cuando termine la asignatura todo el mundo los conozca y los maneje con soltura, con precisión y con propiedad. Lo digo porque el año pasado en muchos trabajos había docentes, había alumnos que intentaban salirse con conceptos demasiado generales o incluso provenientes de otros mundos académicos. ¿Sí? Eso está bien, eso denota conocimiento, eso probablemente no denota aprendizaje de la asignatura en la que estamos hablando. Así que, insisto, se trata de aprender, mostrar que hemos aprendido y por lo menos considerar como mínimo el microuniverso conceptual que se maneje en esta asignatura. Bien. Una cosa que valoro y que aprecio muchísimo es el sentido crítico. Pero ¿qué vamos a entender o qué entiendo yo por sentido crítico? Entiendo sobre todo algo que no es una aportación destructiva. Con frecuencia el adjetivo crítico se suele entender como algo que es, bueno, el criticar. Criticar es sacar defectos a las cosas. Bien, probablemente eso es uno de los aspectos de una conciencia crítica y de una aproximación crítica a las cosas. Pero esa es la parte más sencilla de una conciencia crítica y de un sentido crítico, ¿sí? La parte más interesante es aportaciones constructivas y sobre todo lo que yo más entiendo por sentido crítico es la capacidad de conectar un concepto con otro concepto, aplicar un concepto a una nueva realidad. Es decir, tiene que ver con un aprendizaje profundo y reflexionado más que con destruir, porque sí, sin proponer nada a cambio. Bien, también voy a valorar mucho la originalidad. La originalidad no quiere decir decir algo que nadie haya dicho jamás. No, la originalidad es decir algo con palabras propias y con un punto de vista propio. Por mucho que sea algo, ya uno pueda pensar que ya lo han dicho muchos, ¿sí? Por supuesto, esto excluye el plagio o la copia de ideas, de palabras ajenas, ¿sí? Prefiero, y ya hay herramientas en el aula virtual a disposición de los docentes del máster para verificar plagios, pero yo lo pongo ahí para advertir que eso existe, ¿sí? Pero desde el punto de vista del aprendizaje, decir todo con las propias palabras es mucho mejor porque tenemos que reprocesar las cosas y por el camino se nos quedan en la memoria y nos las quedamos, nos quedamos con esas cosas. Así que el principio de originalidad entendido de esa manera. Bien, la tarea, aquí tenemos la tabla de calificaciones. La tarea 0, con esta lectura, ¿sí? Tendrá un valor de 5% en la nota final
La conferencia cero, que es esta conferencia, no tendrá ningún valor en la nota, ¿sí? No es obligatoria porque ya están estos documentos y uno lo puede leer los documentos y haces una idea de lo que estoy contando ahora. La conferencia 1, verla, o sea, en directo, no tendrá calificación, pero sí verla en algún momento. Sobre todo, dar prueba de haber entendido cosas, ¿sí? A través de un test en línea. El test en línea, tanto si hemos visto la conferencia 1, o la 2, o la 3, o la 4, o la 2, o la 3, tanto si la hemos visto en línea como si la hemos visto después grabada, tendremos que completar un test en línea. Y el test en línea de cada una de las conferencias, salvo esta, tendrá un valor de 5%. Bien, la tarea 1, que es la tarea de crear cada grupo su propia herramienta de análisis, tendrá un valor de 20% en el final de la nota. La tarea 2 tendrá un valor de también 20%. Y la tarea 3 tendrá un valor de, dije 30 antes, pero no, de 40% en la nota final. Bien, todo eso suma 100%. Lo digo porque no hay ningún porcentaje que dependa de algún otro elemento que no sea el trabajo más o menos objetivo que se va a ir entregando. Bien, y por último, las fuentes de información son las que tenemos voy a dejar de compartir bueno, vamos a regresar si acaso al aula virtual. La fuente de información básica son los recursos y materiales que he puesto en el apartado de recursos y materiales. Tenemos aquí las lecturas obligatorias 1, 2, 3 y 4, y luego hay 4 lecturas optativas, ¿sí? Obviamente, si alguien precisa de algún tipo de bibliografía más específica, puede consultar conmigo. Estoy, pues eso, pendiente de intentar ayudar al máximo y de resolver cualquier duda, cualquier pregunta que vaya surgiendo. Dicho esto, por mi parte, esto es lo que quería decir. Así que lo que podemos hacer en este instante es responder alguna pregunta que vaya surgiendo. Alguien había preguntado entre tanto, Ángel había preguntado en el chat, pero hay quien quiera hacer una pregunta puede activar su micrófono y puede hablar. Estaré encantado de que lo haga. Porque de momento, además, todo el mundo, por alguna razón, ha apagado la cámara y estoy hablando con la negrura. Solamente hablo así que si pueden encender la cámara, mejor. Si tendré la sensación de estar interactuando con seres humanos. Vale. David pregunta, ¿entrega de la tarea 0, día 21 o día 27? Vale. Igual me he colado, vamos a ver. Voy a revisar el planning. La tarea 1 se tiene que entregar como límite máximo el día 28. Ah, sí, claro. Entrega de la tarea 0, día 21 o día 27. Tenemos un problema con la tarea 0, ¿bien? Porque si no hubiera habido este retraso con la inscripción, pues todo el mundo habría estado informado ayer de la tarea 0. Si yo doy más plazo para todas las cosas, se nos va a echar el tiempo para todo encima. Sí, yo puedo dejar plazo hasta el lunes. Así que... un momento. Sí, David, tienes razón. Verás. Bien. Seguramente lo he puesto mal en un sitio y en otro no. Vale, lo estuve pensando. Como la lectura que pido es muy exhaustiva y como la tarea 1, para la tarea 1 aún se tiene que volver a leer, ¿sí?
pensé que iba a dar mucho más tiempo. Así que seguramente el día 27. Ahora lo voy a corregir, voy a revisarlo bien y lo voy a corregir. Pero me interesa que las lecturas se hagan bien, porque luego van a ser rentables. Todo el material de las lecturas va a salir una y otra vez y va a tener algún tipo de sentido en el trabajo a lo largo de toda esta asignatura. Así que no son lecturas para leer y olvidarse. ¿Sí? Es lo que, insisto, leer menos, pero leer en muchas... Voy a corregir el dato, voy a revisar el dato en los documentos y si es necesario lo corrijo, ¿sí? Pero la tarea 0 no se entrega a la final de este fin de semana. Se entrega hacia finales, y ya indicaré exactamente cuándo, hacia finales de la semana que viene, para que haya bastantes días de tiempo para hacer lecturas con tranquilidad, ¿sí? Extrayendo sustancia. Vale. Las siglas CB y CG tienen algún significado. Ahora no sé cuáles son esas siglas. Vale, esas siglas son de un repertorio de objetivos que pone la universidad, ¿sí? El máster. Entonces, yo de ese repertorio de objetivos he escogido los que realmente creo que los que reflejan mi asignatura. ¿Sí? Entonces, TV, no sé si serán contenidos generales, no sé, pero bueno, Ángel, y por la curiosidad, te lo digo después, ¿sí? ¿Podría, por favor, explicar la pregunta 5 del test? La pregunta 5, vamos a mirar el test. Bien, un segundito. Un segundo, estoy buscando esa pregunta, ¿sí? Sigo buscando, un segundo, estoy llegando. Vale, para saber si nos estamos entendiendo, Pilar, voy a poner aquí la pregunta. ¿Es esta pregunta? ¿Puedes confirmar? De acuerdo. Vale, la explico, voy a hacer la glosa de la pregunta. ¿Sí? Una vez que se lee el artículo queda bastante claro, creo. Pero bueno, extrae algunas consecuencias sobre qué deben ofrecer los materiales didácticos para crear una interrelación favorable entre estos tres factores. 1, el input o muestra de lengua. 2, el output o producción individual. Y 3, la interacción social. Bueno, de alguna manera ya lo he explicado cuando hablaba de cómo considero que se tiene que aprender. Pero bueno, veremos, pero ya lo han visto ustedes o ya lo habéis visto vosotros, a lo largo de conceptos generales y de otras materias, que el motor del aprendizaje, la máquina de aprender, que es la cabeza, el cerebro en particular, necesita un estímulo para ponerse en marcha. Ese estímulo suele tener, es un elemento material de la realidad, ¿sí? Es algo que percibo. Esto es input. En enseñanza de lenguas, el input es la lengua que viene dada en textos, que pueden ser orales. Puede ser la pregunta de un profesor y tener que decodificar esa pregunta ya es escuchar un input, procesar un input. El hecho de procesar un input ya produce un proceso mental de intentar complejo, pero que es, ok, voy a decodificar una imagen acústica, es decir, un sonido, lo voy a intentar ver si tengo los significantes en mi cabeza suficientes como para saber qué es lo que quiere decir. Ese es un trabajo. Y
utilizo mi conocimiento, pongo en marcha mi conocimiento de reglas gramaticales, de reglas fonológicas, de muchas cosas. Esto es un trabajo que se hace con el input, ¿vale? Que es el trabajo de la comprensión. Vamos a decirlo fácil. Comprender es el trabajo relacionado con el input. Hay otro trabajo mental interesante que es producir. Producir, hablar, elaborar o escribir. Que es, vamos a partir al revés. Yo tengo una idea en mi lengua materna o en una protolengua que existe en el cerebro, aparte de cualquier gramática, y quiero traducir esa lengua, la quiero expresar en la lengua extranjera. Para eso busco palabras de la lengua extranjera, reglas gramaticales y la expreso. Esa es la producción, ese es el output. ¿Sí? Ahí tenemos dos procesos psicolingüísticos, input y output. Y hay un tercer proceso que es el de interacción social. ¿Sí? ¿Qué pasa con la interacción social? Es riquísima, es riquísima. Sin interacción social no se puede explicar el aprendizaje de los niños, ni el aprendizaje de lenguas extranjeras en inmersión. Sí, porque uno aprende por lo que lee en los libros, ¿de acuerdo? Pero uno aprende sobre todo cuando habla con otras personas y va confirmando hipótesis de lo que sabe. Ah, no, esto lo tenía equivocado. Con la ayuda del otro. Con el otro que sabe más que yo, pero a veces que sabe menos que yo. Porque incluso intentando expresar algo yo al otro, yo me voy a dar cuenta de lo que sé y de lo que sé que no sé. O de lo que pensaba que sabía y me doy cuenta de... ¿Sí? Esto ahora es muy complejo de explicar. ¿Sí? Pero son tres procesos. El input, el proceso de comprender lengua, el proceso de producir lengua es el output y el proceso de interacción entre personas. Vale, eso está muy bien. Seguro que ustedes me conceden que eso sirve para aprender idiomas. Vale. Ahora vayan de vuelta a sus materiales didácticos, a los que utilizan todos los días, y miren si realmente esos procesos están favorecidos. ¿Qué tipo de atención al input generan esos materiales? ¿Qué tipo y qué calidad de producción, de output, estimulan esos materiales? Y esos materiales, además, ¿qué tipo de interacción social con otros estudiantes estimulan? Pobre, muy pobre, nula o rica y pautada. ¿Sí? Pues eso, en relación a todo lo que dice Marta Baralo en ese artículo, es lo que quiero que me responda. Reme no puede ver la pregunta. ¿La puedo volver a pegar? Claro, Paloma, eso pasa en cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Sí, desde luego. Yo, si me lo permite, me gustaría Sí, participar con una duda, por porque en supuesto. relación a lo que acabo de explicar, ¿Sí? considero que hay alumnos que no tienen capacidades sociales desarrolladas. Por Eh, tanto, la interacción social y la producción o el output que pueden realizar esos alumnos no son realmente los esperados. Por vale, supuesto, también es un aspecto que quizás tiene relación con la diversidad en el aula. ya, te puedo pedir que precises Sí, cuando es que hay alumnos que no tienen capacidades de interacción. sí. A ¿Estás ver, negando que tengan alguna? no, yo a lo que me refiero precisamente es a lo siguiente. Yo soy profesor de español y de inglés en Alemania. Y mi experiencia en el aula me dicta que en determinadas ocasiones encuentro grupos de alumnos en las que tienen unas capacidades sociales muy distintas, de socialización distinta, pero no por ello pueden realizar un trabajo fantástico en la materia de español, por hablar de español en este caso. Es decir, que en Alemania por lo menos está todo focalizado o bien hacer una selectividad oral o una escrita. Entonces los alumnos que directamente tienen un hándicap, por decirlo de alguna forma, o una dificultad para socializar, pues intentan participar de forma oral un porcentaje relativamente bajo en clase, pero luego son alumnos que tienen unas destrezas escritas bastante bien desarrolladas. Vale, Entiendo que lo que tú propones es, o sea, lo que estás presentando es una realidad compleja, entonces, y tienes que, en ese caso, tienes que atender a esa diversidad y pautar las propuestas de interacción social. Pautarlas bien, es decir, por ejemplo, cuando hablemos de tareas cooperativas,
intentaremos recoger este punto, Ángel, ¿sí? Intentaremos ver qué proceso puede tener en el trabajo en grupo, qué papel puede tener un alumno con menores capacidades, ya sé que es un eufemismo, pero vamos a dejarlo así, ¿sí? Con menores capacidades de interacción o sociales, ¿sí? Habría que distribuir los roles en los grupos de trabajo para que todo el mundo para que todo el mundo esté realmente haciendo un trabajo que contribuya al aprendizaje y que ese rol pueda ser escogido o asignado conforme a las habilidades y virtudes de ese estudiante. Si hay un trabajo en grupo, por ejemplo, y que debe culminar con pensar juntos para decidir un tema, una vez decidido el tema, desarrollar el contenido, plasmar lingüísticamente el contenido del tema, revisar ese contenido y luego hacer una presentación pública, ¿sí? Alguien que tiene más dificultades sociales no debe hacer la presentación pública. No lo vamos a poner en ese brete, ¿sí? Pero si como esa persona, como tú dices, tiene una habilidad enorme para, por ejemplo, después para la precisión y para la expresión escrita, hablo de precisión porque generalmente creo que es alguien que es muy consciente de reglas explícitas de gramática y que además suele escribir bastante bien y con mucha con mucha precisión, ¿sí? Para la redundancia, vas a situar a esa persona, le vas a dar un rol de corregir la producción del grupo de estudiantes, ¿sí? Va a contribuir significativamente a un grupo social, ¿sí? Pero no en una tarea en la que se vaya a sentir mal, sino tú vas a saber en qué medida puede contribuir mejor y le puedes asignar ese rol que va a significar que sea que tenga un valor positivo para el trabajo del grupo y para todos los miembros del grupo. Pero ese rol o esa pauta no tiene nada que ver con una interacción oral, con una interacción social, no es una interacción social. El trabajo en grupo... Das ayuda a que... Ángel, el trabajo en grupo es interacción social. Podemos dividir interacciones sociales abiertas a toda la clase, interacciones sociales, un trabajo en parejas ya es una mini interacción social o en una microsociedad. Es decir, ¿sí? Trabajo más discreto donde lo que es la sociedad la hemos reducido drásticamente a 2 individuos, también es social. Es un poco menos social, pero es social. Y trabajo entre 3 es también social. Y una exposición en clase es mucho más social. O hacer una pregunta directamente al profesor o a otro estudiante en clase, exponiéndose al ridículo y a ser valorado negativamente por los demás, es también una interacción social. Pero solamente lo que pido es que veamos que hay muchos tipos de interacción social y que no tenemos por qué que no tenemos por qué dejar de proponerlas, sino que tendremos es que acotarlas en función de cada fase de aprendizaje, de fase de trabajo y además, como tú dices, en función de cada tipo de estudiante. Vale. Gracias. También, al punto, también tengo una cuestión, y es que mi experiencia en el aula, con diferentes, a lo largo de los años, con diferentes editoriales que utilizamos en la clase y con distintos manuales, me llama muchísimo la atención, poderosamente la atención, que realmente no se atiende a diversidad en el aula. Es decir, que las actividades están todas diseñadas para un grupo estándar, por decirlo de alguna forma, con unas necesidades de aprendizaje estándar que son absolutamente irreales en el aula de lengua española. Eso lo que implica es que realmente el trabajo del profesor en casa es enorme, porque realmente tenemos que seleccionar muy bien qué actividades trabajar con los alumnos, por qué trabajar esas actividades con los alumnos y sobre todo buscar un método para trabajarlas de forma efectiva con todos los alumnos. Bien, mira, en gran parte la tarea 3, la tarea final que propongo, va en ese sentido, ¿sí? Esa tarea va a ser partiendo de un material más o menos estándar,
hacer todo ese tipo de tener en cuenta elementos que tienen que ver con público meta y entonces hacer ese trabajo. Creo que ni en el mejor de los casos un profesor puede llevar jamás, y con alumnos, vamos a decir, ideales, un material tal cual a su clase. Siempre vamos a tener que considerar en nuestros estudiantes reales, las horas reales que tenemos de estar con ellos, los condicionantes hasta físicos de la sala, o no, no es la sala, a lo mejor es una interacción virtual, en el caso de una clase virtual. Y vamos a tener que tomar decisiones importantes con respecto al material. O sea que incluso en el mejor de los casos, a los profesores nos toca trabajar. Dicho eso, es cierto que, que se podrían dar más pistas, ideas y elementos que faciliten a un profesor de secundaria pues la diversificación. Sí. Y dicho eso también, una cosa que voy a decir de manera recurrente, trabajar por tareas, en cierta medida, nos lo facilita un montón, muchísimo. Llegaremos al momento en que discutiremos qué es tarea, veremos qué es una tarea, etcétera, etcétera, y te pediré, lanzo el guante, puedes volver a sacar el tema en ese momento y podemos ver en qué medida trabajar con tareas puede dar claves, ideas, recursos para ayudar un poco más a la diversidad. Un poco más, ¿sí? De acuerdo. Me parece también muy interesante el hecho de que, a ver, me parece, o por lo menos en mi opinión, humilde al respecto. Creo que muchas asignaturas o muchos profesores, incluso docentes que hemos tenido en este máster, dan un enfoque a su materia o incluso los materiales que se desarrollan en las diferentes materias, tienen todos un reflejo práctico, incluso experimental, en International House o en centros de enseñanza en los que la mayoría de los alumnos son adultos que, por supuesto, ya deciden por sí mismos que quieren aprender ese idioma y que tienen un interés importante por aprender el idioma. Es decir, las necesidades de aprendizaje de esos alumnos son muy distintas a las que tienen los alumnos a los que nos enfrentamos los profesores que en enseñanza reglada. Y eso evidentemente también tiene una repercusión sobre el trabajo de materiales, o sea, sobre el desarrollo de materiales y sobre la elección de materiales para el aula. Y eso es una cosa que quizás he encontrado muy limitado. Voy a variar la tarea final, ¿de acuerdo? En algún punto de la tarea final voy a ofrecer dos posibilidades. Voy a ofrecer una unidad de trabajo con adultos y voy a ofrecer una unidad de trabajo con adolescentes. De modo que podamos trabajar este aspecto. ¿Sí? Me parece genial. De acuerdo. Dicho lo cual, sí, tienes razón. La particularidad de los adolescentes en secundaria obligatoria es que es un colectivo, es un alumnado cautivo. Están ahí porque tienen que estar y casi todas las veces no quieren aprender. Y le toca al docente insuflar ganas, dar razones y generar que todo funcione. Es decir, un alumno adulto que además ha pagado y que quiere aprender, pues es mucho más sencillo. Pero de todos modos, hay ciertas estrategias de juego, de implicación, de crear grupos, de crear responsabilidad, de crear que se pueden implementar, que no son fáciles, pero que se pueden implementar poco a poco y que pueden conseguir que los grupos de adolescentes evolucionen. Hay que tener en cuenta, además, que yo de lo que voy a hablar sobre todo es una dinámica de trabajo accional y cooperativa. Y también hay que tener en cuenta de dónde vienen esos muchachos. Cómo aprenden matemáticas, cómo aprenden francés, cómo aprenden gramática del alemán y qué hacen en el resto de sus clases. ¿Están acostumbrados a trabajar cooperativamente o no? Porque eso ya no es que tú tengas un problema con los estudiantes o los estudiantes contigo. Es que estás luchando contra un sistema escolar entero, ¿sí? Que tampoco es un problema porque, en general, hay docentes que saben que lo que tienen que hacer además es educar a aprender.
No solamente voy a enseñar español, sino además voy a Aprender a aprender. Enseñar a enseñar a aprender. aprender, a enseñar a aprender. Y ellos van a ser conscientes de que están aprendiendo a aprender. ¿Sí? Es complejo, es complejo, es complejo. Vale. Bien. Bueno, yo había asignado 40 minutos para esta sesión, pero la materia empieza, la conferencia... Bueno, venga, más preguntas. Bueno. Bien, voy a repetir algo. Tengo que corregir una fecha, por si acaso, sí, pero la tarea 0. Mi intención era que hubiera más días para leer, porque creo que va a aprovechar. Así que cuando uno vea 21 o 27, seguramente es 27 y no 21. Pero voy a corregir los documentos, lo voy a revisar para que mañana ya haya versiones actualizadas. ¿Vale? Pero lo anuncio aquí. Y 2, aquellas o aquellos que por razones obvias no han podido, porque por la vida cotidiana no han podido incorporarse antes a la sesión, o aquellos que no han podido venir directamente, mañana voy a intentar, si se está grabando, si se graba correctamente esto, voy a subir el vídeo al aula virtual, o en su defecto pondré un enlace a un vídeo de YouTube para que se pueda ver. Si hay alguna pregunta más. Sí, yo quería preguntar por último, ¿ya se pueden ir configurando los grupos? Sí, se pueden ir decidiendo los grupos. Configurar técnicamente, yo no tengo esa habilidad técnica, o sea, no sé si vosotros tenéis la capacidad de crear el grupo e insertaros en el grupo, y si no, voy a estudiar de crear yo grupos y que la gente se matricule a los... ¿Me explico? Sí, sí. Pero de manera informal se puede hacer, y me podéis escribir un email diciéndome tal y tal, somos grupo. Vale, perfecto. A mí eso ya me parece bien. Muy bien, muchísimas gracias. De nada. Bien, pues fantástico, fabuloso. Ojalá que nos lo pasemos bien y nada, que sea una experiencia provechosa para todos. Yo voy a aprender mucho, así que voy a intentar estar con los oídos bien abiertos. Buenas noches y seguimos. Hasta pronto.